Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, zonas tensionadas y casos de éxito. Porque Navarra presenta hoy una bajada en el precio del alquiler, tal como lo oyen. No suben los precios, sino que están bajando un 8,6% además. Y es el segundo territorio en el que esos alquileres están empezando a bajar. El primero ha sido Cataluña, con distintos resultados en los dos casos, porque no está menguando el número de viviendas. Hasta ahora lo que se decía es bajan los que se quedan. Mucha gente deja de alquilar, pero ahora ya no. Está bajando el precio del alquiler y se están manteniendo los alquileres ahí fuera. Así que hoy la pregunta, tras ese enorme titular de bajada de precio del alquiler, es si estas zonas tensionadas funcionan. Hoy vamos a leer lo que significa, vamos a leer lo que puede significar y sobre todo el largo plazo. Esta tensión e intervención puede estar funcionando ahora, puede ser peor a largo plazo, pero en estos momentos toda la doctrina económica tiene una imagen que no esperaba. Bajan los precios del alquiler hoy en Hora 25 de los negocios. Yo tuve muy buena nota en selectividad y cuando me puse a mirar en ciudades así más grandes como Madrid y que también tenían otras carreras que me encantaban, como puede ser periodismo o incluso psicología, pues me encontré con que no podría ni costearme una residencia, por muy pequeña que fuera la habitación, ni tampoco un piso compartido, porque los costes se salían mucho de mi presupuesto, incluso teniendo en cuenta que yo tengo la beca del ministerio y que por familia numerosa especial y tal, me toca bastante cantidad. Y de todas maneras era imposible costearse el vivir fuera. La historia de María es la banda sonora del mercado inmobiliario ahí fuera. Alquileres imposibles que menguan las oportunidades y las capacidades de familias, jóvenes. Hoy un dato rompe toda la teoría económica. Y el dato es el de bajada de precios del alquiler. Han bajado los precios en 2 puntos, donde se ha intervenido el mercado, en Navarra y en Cataluña. Así que hoy una pregunta de larguísimo profundidad. ¿Funciona la intervención del mercado de la vivienda? Hoy Navarra ha intervenido el mercado, ha declarado zonas tensionadas. Hoy destapa resultados. Los precios del alquiler han bajado en la comunidad foral un 8,6%. Lo han oído bien, han bajado los precios. La consejera Alfaro. Los precios del alquiler están descendiendo en los municipios declarados zona de mercado tensionado y no está cayendo la oferta. Son los datos del único registro público en materia de alquiler en nuestra comunidad. No estamos hablando de ninguna encuesta, de ningún portal inmobiliario, de ninguna empresa con intereses en el sector a los que les interesa la movilidad, el cambio de contratos y el incremento de los precios para obtener un mayor rendimiento económico. Es importante la cifra que tenemos hoy, porque efectivamente hablamos de contratos reales. Hablamos de algo que, primero, no es un índice inmobiliario con conflicto de intereses y, segundo, que contradice la noción y la doctrina económica que teníamos hasta ahora. Hasta ahora la ortodoxia dice que si uno interviene en el mercado, o bien se retiran viviendas de allí, la gente deja de alquilar porque no le es rentable, porque esperaba ganar más y retira la vivienda, o bien se lleva esa vivienda a negro, sumerge la vivienda. Si tú querías alquilar a 1.200 pero solo te permiten alquilar a 1.000, tú lo que haces es alquilar a 1.000 y cobrar los 200 en negro. Esto es lo que decía la doctrina económica, pero los datos de hoy, insisto, nos dejan un puzzle porque el alquiler baja más de 75 euros al mes como media en la comunidad foral y la vivienda no está desapareciendo, no se está yendo del mercado. Así que hoy tenemos un caso particular Navarra y una categoría general y es la del intervencionismo en el mercado inmobiliario.
Vamos primero con lo particular, porque hoy Navarra plantea muchas cuestiones, ve cómo se abaratan sus alquileres. Pamplona, Celia Peral, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El precio medio de los alquileres en los 21 municipios que conforman la zona de mercado tensionado en Navarra ha bajado un 8,6%. Antes del verano, la media de alquiler era de 848 euros, 6 meses después, 774. Begoña Alfaro, consejera de Vivienda, se muestra satisfecha. La regulación del mercado, estamos convencidas de que está funcionando. De hecho, es lo único que funciona en materia de vivienda. El Gobierno destaca otro elemento que no baja la oferta de viviendas en alquiler. En 2025 se firmaron los mismos contratos de alquiler que el año anterior, 4.200. Y entre lo que se ha detectado también es que suben los alquileres por temporada, es decir, quienes intentan burlar la normativa. A través de los contratos ficticios de temporada somos conscientes y vamos a combatir también esta situación. Esta cuestión o pagar por encima del precio tasado por la norma pueden ser objeto de inspección de oficio desde el Gobierno o con una denuncia de las personas afectadas. La consejera, que también mostraba su preocupación porque no se estén registrando los grandes tenedores, los que tienen más de 5 pisos en alquiler, y es obligatorio. Esta es la letra pequeña. Hay caseros que efectivamente antes hacían contratos de alquiler anual, ahora están simulando tener Airbnb o alquiler de vacaciones o de temporada. A los estudiantes a los que se alquilaba durante años, ahora se les alquila durante cursos. Salen al mercado esos alquileres, no se está retirando esa oferta, pero salen disfrazados para conseguir que esos mercados de temporada, esos alquileres que no están regulados, sí puedan subir el precio. Pero en cualquier caso, Navarra hoy presenta un patrón distinto al que dicta la ortodoxia económica. Bajan los precios. Y es la segunda autonomía donde la intervención del mercado baja los precios. Esto es Navarra un año después. En Catalunya la intervención dura ja 2 anys. Vol dir que la regulació dels preus del lloguer no només han aturat la pujada dels preus, sinó que l'han reduït i no s'ha reduït l'oferta de pisos en lloguer a la ciudad de Barcelona. Con el mismo diagnóstico, Jaume Colboni, el alcalde de Barcelona, dice han bajado los precios y no han desaparecido esas viviendas del mercado del alquiler. Así que ahora mismo, también, segunda opción, Cataluña, Pol Valero, y aquí con un recorrido algo más largo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bona nit. Bona nit. En Cataluña hay 271 municipios declarados zona tensionada, donde viven más de 7 millones de personas, es decir, un 90% de la población catalana vive en localidades donde está limitado el precio del alquiler. Uno de los casos más evidentes es el de Barcelona ciudad. Según los últimos datos disponibles, los del segundo trimestre de 2025, los nuevos contratos de alquiler se firmaron a una media de 1.136 euros. Es un poco más caro que el trimestre anterior, pero es casi un 5% más bajo que el primer trimestre de 2024, justo antes de la entrada en vigor del tope de precios. Entonces, los nuevos alquileres se estaban firmando a una media de 1.194 euros, casi 60 euros más. La misma tendencia han seguido los otros pueblos y ciudades tensionadas, una bajada pronunciada al aplicar el tope en marzo de 2024 y después una subida progresiva desde entonces que aún así no ha llegado al precio de cuando estaba desregulado. De hecho, tras más de un año, los contratos nuevos en el global de zonas tensionadas son de media un 4,4% más baratos. En cambio, en las no tensionadas, donde no hay tope, el precio ha subido ininterrumpidamente un 6,6% en el mismo periodo. Sin embargo, también desde la entrada en vigor de la contención de rentas han caído en picado el número de nuevos contratos firmados. Si antes en Barcelona se firmaban casi 10.000 en un trimestre, ahora se firman 7.400, un 25% menos. Eso sí, la caída ha sido similar en las zonas tensionadas y en las no tensionadas. Paul, gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Esto hoy es como mínimo contraintuitivo en lo económico. La intervención del mercado siempre ha resultado en distorsiones. Pero la presión en lo inmobiliario es tal que estos dos escenarios, con 2 y 1 año de antigüedad, Cataluña y Navarra, empiezan a plantear muchas cuestiones sobre si las zonas tensionadas realmente funcionan. Vamos a hacer manual de instrucciones y mapa del tesoro para recordar de qué estamos hablando. Manual de uso rápido, refresco por si lo han olvidado, qué es una zona tensionada y
¿Y cómo funcionan? La zona tensionada la declaran las autonomías. Si el gasto en vivienda supera allí el 30% de la renta media de un hogar o si el precio del alquiler y la hipoteca sube más de 3 puntos por encima de la media del IPC en 5 años. El objetivo, cuando lo declaraba el gobierno, era este. No hay ninguna lógica en que una familia o un joven tenga que dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler, como hoy está ocurriendo en muchas partes de la Comunidad de Madrid y también, por supuesto, de nuestro país. Limitar precios, esto era lo que significaba. Y significa 2 cosas para el inquilino. La primera, topes a la subida del alquiler. Lo máximo que te pueden subir el precio del alquiler es, entre un año y otro, el IPC. En torno al 2,7%, no más. Y segunda cosa para el inquilino, la prohibición de que te cobren gastos que tiene que pagar el casero, para evitar que por esa vía te metan recargos encubiertos. No se te puede cobrar, si eres inquilino, gastos como la comunidad, la tasa de basuras u otros gastos generales. Y pagamos dependiendo de la habitación, pero alrededor, como si fuese cada una lo mismo, sería alrededor de 750 cada una. Pero sí que es verdad que hemos tenido una suerte que ni nos la creemos. Esto es lo que significa para el inquilino. Para el casero, esto significa desgravar, reducir lo que uno paga en impuestos hasta el 90% de exención fiscal si se baja el precio del alquiler con respecto al contrato anterior, si se alquila a jóvenes o si se rehabilita la vivienda. Estas son las reglas de una zona tensionada y visto el manual de instrucciones, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Vamos a hacer repaso de dónde sí y dónde no. Vamos a hacer el mapa político porque el mapa es político. Sabemos dónde no. Ayuso lo adelantaba claramente. Las comunidades del PP no lo están aplicando. Trabajamos con los pies en el suelo, lejos de intervencionismo y, desde luego, en contra totalmente de la ley estatal de vivienda, porque solo entorpece, interviene, está hundiendo la oferta y, por tanto, está disparando los precios. Con un argumento que en su momento auguraba esto, pero que a fecha de hoy no está resultando como la presidenta de la comunidad dijo. Así que, Anzola, repaso, mapa de situación, donde sí, donde no tenemos zonas tensionadas. Bueno, pues en total, Javier, tenemos 304 municipios en 4 comunidades autónomas reconocidos ya con esa declaración, o lo que es lo mismo, casi el 20% de la población española vive ya en una zona tensionada. En concreto, son más de 9,1 millones de españoles según el Ministerio de Vivienda. La mayoría de esa población y de esos municipios están en Cataluña y son 271 concentrados en el área metropolitana de Barcelona. Le sigue el País Vasco, donde las 3 capitales han conseguido ya la distinción, y Navarra, que cuenta ahora mismo con 21 municipios aplicando esa regulación más estricta que explicabas. Una de las últimas ciudades en sumarse ha sido A Coruña. Ese es el único municipio gallego en acogerse a esta distinción y, por lo tanto, el único también de una comunidad del Partido Popular en hacerlo. Hay que recordar que son estos municipios los que solicitan esa declaración a las comunidades autónomas y estas las que formalmente hacen ya esa declaración cuando cuentan con el visto bueno del Ministerio de Vivienda. Con todo esto, hoy la lectura de las cifras ha sido primero política. Hacemos enseguida la económica, pero la política la ha marcado el propio gobierno, la ministra Isabel Rodríguez. Y hoy tenemos una noticia muy importante en Navarra que afecta casi a 500.000 de navarros y de navarras que viven en los 21 municipios que su gobierno declaró zonas tensionadas. Baja el precio del alquiler un 8,6% al tiempo que estamos manteniendo los contratos. Es decir, la ley funciona y te beneficia a ti. Estos datos son datos públicos, son datos del registro. Hoy el gobierno pone en valor el dato y pone en valor la evolución. En España hay 305 municipios donde viven más de 9 millones de españoles y españolas que tienen la suerte de tener gobernantes que están velando por ellos, que están preocupados por su alquiler y donde estamos conteniendo bajar los precios. Si tienes la mala suerte de ser gobernado por un dirigente del Partido Popular y sufrir el alquiler, tienes que saber que es su decisión, porque tienes una ley que te protege, que te avala y tenemos que pelear para que se cumpla en toda España. Es una batalla política y la batalla política, júzguenla ustedes, pero hay una lectura económica que hoy es sorprendente. El intervencionismo no suele funcionar en los mercados, se duda y además se cuestiona a largo plazo, pero hoy lo que tenemos
a corto es una historia contraintuitiva. Director de la Empresa Pública de Vivienda en Navarra, autor del libro El problema de la vivienda. Javier Burón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aclaremos esto. ¿Funciona? ¿Ahora mismo están funcionando las zonas tensionadas? Las zonas de mercado tensionado funcionan, lo que seguramente no funcionan son nuestras facultades de economía. ¿Por? Bueno, es verdad que hay un consenso bastante extendido de un montón de expertos y expertas en economía que dicen, primero, que venden la ficción de que el mercado inmobiliario no está regulado. Afortunadamente, el mercado inmobiliario está regulado porque pertenecemos a un país occidental serio y desarrollado. El asunto es cómo está regulado, a favor de qué y a favor de quiénes. Pero que sistemas de rent control, como el que se está aplicando ahora mismo en Navarra o en Cataluña o en Euskadi, que son muy, muy devotos, beben mucho las fuentes del sistema alemán y el francés, pero que son muy habituales en Occidente, a corto plazo funcionen, para quienes conocemos este tipo de sistemas y cómo han operado, no es una sorpresa, es lo que se esperaba. A corto plazo, en un mercado súper tensionado, cuando se ponen normas, y en un país en el que se siguen las normas, la mayor parte de la gente cumple, hay una moderación de los precios porque estamos hablando de activos inmobiliarios que están recibiendo unos beneficios caídos del cielo, exuberantes, y que si se tienen que moderar un poco, sigue siendo absolutamente rentable ejercer esa actividad económica. Déjeme que le haga de abogado del diablo, porque efectivamente la ortodoxia económica dice, bueno, esto es el corto plazo y a largo plazo las subidas se van a aplicar igual. Si no se aplican en A, se aplicarán en B. Si no me cobran los 1.200 que deberían cobrarme porque el mercado está así de caliente, me van a cobrar 1.000 y se van a sumergir esos 200, se van a acabar pagando en B. ¿A largo plazo ese razonamiento rige o a largo plazo también funciona la zona tensionada? No, a medio plazo avisemos, en lugares donde hay administraciones públicas que funcionan, habrá inspección y sanción. Y además habrá un proceso en el que se asesorará a los arrendadores y arrendadoras y a los inquilinos e inquilinas sobre sus derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, las dos partes en estos contratos van a estar bien informadas. Y cuando haya sanciones de decenas de miles de euros, bueno, entonces llegarán los lloros. Es un instrumento que en países serios funciona, lo que pasa que es evidente que tú no puedes basar tu política pública de vivienda solo en esto. Es un torniquete a un miembro que está sangrando y necesitas cortar la hemorragia porque ese cuerpo hay que operarlo o tratarlo. Requiere otros muchos tratamientos, pero digamos que es uno de urgencia, es una terapia de shock. Y lo que a uno como ciudadano español le inquieta es que en algunos lugares los arrendadores puedan disfrutar de las bonificaciones fiscales y en otros no, y en unos lugares los inquilinos puedan ver cómo sus alquileres se moderan y en otros no, porque esto rompe la unidad de mercado. Todo esto es el corto y el medio plazo. A largo plazo, ¿qué ha de hacerse? ¿Construcción de vivienda? No, a largo plazo la solución pasa por que haya 3 espacios inmobiliarios muy claros, uno muy regulado, otro tutelado, como el resto de la actividad económica que está sometida al escrutinio del Estado, y un tercer espacio donde hay que intentar que no se produzcan externalidades. Javier Burón, director de la Empresa Pública de Vivienda de Navarra, autor del libro El problema de la vivienda. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer escuchar a vosotros como siempre. Zonas tensionadas, seguimos. ¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? La financiación de los bancos es esencial para el crecimiento de la economía. En Europa, el 70% de la financiación a empresas la conceden los bancos y en España, el sector bancario es el principal agente financiador. Y esta financiación crece, como explica Joaquín Maudos, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director adjunto del IBIE. Los datos más recientes, tanto de cantidades concedidas como del tipo de interés, muestran que el crédito bancario en España está creciendo con mucha fuerza. Por ejemplo, en hipotecas, el crédito que se ha concedido en España en los últimos 12 meses es un 22% superior al del año anterior, a un tipo medio que es el segundo más barato de la eurozona. Hablamos de diferencias superiores a medio punto. Más y mejor crédito son las claves para una economía fuerte y productiva. Y recuerda, el sector bancario contigo. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. There's another
beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. Y esta es la amenaza de Donald Trump. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. Y un aviso del presidente de Estados Unidos. La flota americana se dirige hacia aquella zona y puede bombardear Irán como ha bombardeado o como ha atacado Venezuela. Esto es lo que ha dicho y esto es lo que está poniendo nerviosos a los mercados, con el petróleo subiendo como no podía ser de otra manera y como el oro, refugio, subiendo como tampoco podía ser de otra forma. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los mercados hoy están buscando refugio frente a Donald Trump. Sí, hace un par de meses el Banco Mundial vaticinaba que este año el crudo bajaría hasta los $60 el barril, mínimo de los últimos 5 años, pero las amenazas de Trump han supuesto un golpe en la mesa que hoy deja el barril de Brent rozando ya los $71, después de subir más de un 3% en la sesión. Hace tan solo un mes rondaba los $61,50, así que ha subido un 15% en el último mes. Algo similar ocurre con el Texas, y también el oro, como dice, sobrepasa la barrera de los 5.300. En la última semana ha subido en torno a un 7,5%. Roberto Xoltes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos nervios de un momento? ¿Petróleo disparado? ¿Oro disparado? ¿O tenemos una nueva tendencia? No, el mercado está dando por hecho que Estados Unidos va a atacar Irán. Está incorporando una prima de riesgo de aproximadamente $8 por barril en el petróleo, pero piensa que es algo temporal porque los futuros, por ejemplo, de entrega a partir de junio, su subida ha sido muchísimo menor. El mercado está sobreabastecido, hay un exceso de oferta, así que lo normal es que sí, como parece lógico, Estados Unidos no quiera disparar los precios de la energía y encarecer todavía más la cesta de la compra de los estadounidenses, que esto sea un repunte temporal y el petróleo vuelva a acercarse a los $60 a lo largo de los próximos meses. Porque si hay ataques, si realmente esto ocurre, el precio del barril no bajaría. Veríamos subir esto a 70, 80. Sí, pero probablemente los ataques se dirijan a instalaciones militares, a instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica. Parece muy contradictorio con otras muchas políticas, como por ejemplo la intervención de Venezuela. De repente ahora Estados Unidos ataca a la producción petrolera de Irán, algo que dispararía los precios. Esta es la clave que hoy está explicando en parte los mercados. La otra tiene un nombre propio y es Microsoft. Hoy con un gasto en inteligencia artificial absolutamente brutal, los mercados parecen haber dicho basta. El Standard & Poor's cayendo prácticamente un 1%, el Dow Jones medio, el Nasdaq cayendo un 1,5%. ¿Ha empezado a entrar en pánico el mercado con el gasto en inteligencia artificial? No en pánico, pero sí que está lógicamente poniendo en duda la capacidad de monetización de esas inversiones. La estadística que probablemente esté desatando el desplome de hoy de la cotización de Microsoft es que el número de usuarios de pago de Copilot, su modelo de inteligencia artificial, pues en vez de haber alcanzado los 18 millones de usuarios, se ha quedado en 15. Así que no es un tema tanto de las inversiones que están acometiendo, sino de cómo las rentabilizan. 11% de caída en Microsoft. Microsoft es un valor para huir o para entrar ahora, porque el movimiento debe llevarnos a algo. No, va a ser uno de los pocos grandísimos ganadores en todo esto, así que lógicamente venía de subidas extraordinarias, con unas valoraciones que ya eran bastante exigentes, con muchos inversores cortoplacistas que estaban posicionados en el valor, y bueno, pues hoy está sobre reaccionando a la baja, corrigiendo parte solo de las subidas tan fuertes. Con una referencia a largo plazo es un valor a mantener. Pues Roberto Xoltes, jefe de estrategia de Singular Bank, un placer como siempre escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído lo contraintuitivo, zonas tensionadas y caídas en el precio del alquiler en Navarra, en Cataluña. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.